Bueno, muy bien, estamos reunidos, como ya es costumbre, en una nueva reunión de trabajo del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Hoy nos hace el honor de exponer Jenny Barra Hurtado, colega chilena, distinguida y muy querida, sobre un tema que es dentro del abanico de los temas dedicados al derecho indiano, uno de los temas que no ha sido muy atendido, que es el tema de los aspectos del pasado tributario indiano. Yo, cuando estaba reflexionando un poquito para hacer esta presentación, recordaba la trayectoria del siempre lamentado colega peruano Ronald Escobedo Mansilla, que nos dejó tan temprano después de haber producido cosas tan importantes, y entiendo, sí, desde mi ignorancia, que todavía no están superadas, o sea, que ha dejado un jalón muy significativo. En el ámbito de la producción histórico-jurídica sobre temas tributarios, nuestro también querido y recordado Gastón Doucet algo aportó significativo. Tenemos también aportes en la comunidad del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, que la doctora Barra Hurtado frecuenta desde hace 2 décadas, aportes de Andrés Lira, de Rafael García Pérez, Raquel Vicio en nuestro país ha hecho contribuciones muy importantes. Y de paso también quería contarles que este tema es un tema que a mí me preocupa significativamente eh, para incorporarlo dentro de los asuntos de preocupación del instituto. Así que yo le agradezco a la doctora Barra Hurtado, y estamos conversando con los integrantes de un esfuerzo muy positivo. Dentro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales se ha formado hace un tiempo una comisión de historia de los impuestos que dirigen simultáneamente, que coordinan simultáneamente los doctores Alberto Tarcitano y Sergio Oscar Vieiro, que después incluso Jenny los pondré en contacto con vos. Bueno, así que ahora tenemos que hablar de la oradora. La oradora, como ya lo anticipé, está muy próxima a muchos de nosotros a partir de esa comunidad que se forma en el ámbito del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, a cuyos congresos concurre desde el año 2000 casi, diríamos, constantemente. Hay uno o dos que no han concurrido en ese tiempo. Es miembro de la Sociedad Chilena de Historia del Derecho y Derecho Romano, ha ejercido la docencia en nuestra disciplina durante, bueno, un tiempo importante, no vamos a decir cuánto, y que ha dejado, me acuerdo que lo comentaste el año pasado, creo que la Universidad de las Américas era el ejercicio más intenso. Tiene una producción de temas muy valiosos y donde creo, y en todo caso ella nos lo dirá, sabe vincular muy bien su interés, preocupación y conocimiento en el derecho práctico positivo, porque ejerce la abogacía con mucha solvencia, y al mismo tiempo dialogar esto con el conocimiento del pasado. Trabajos sobre la hipoteca, trabajos sobre juicio ejecutivo, en el pasado estamos hablando, la hipoteca legal o tácita en el derecho indiano, instituciones procesales del juicio ejecutivo tributario indiano. Tiene además una formación sólida en posgrado, una maestría en historia y comparación de las instituciones políticas y jurídicas de la Universidad de Messina, y además
enfrenta el desafío del doctorado en estos momentos, con mucho entusiasmo, en la Universidad de Salamanca. Así que, Jenny, muchas gracias por permitirnos compartir tu conocimiento. Quedás en uso de la palabra. Muchas gracias, Ezequiel, por esta presentación que tú acabas de hacer. Te lo agradezco enormemente, ¿ya? Y quisiera compartir la pantalla para empezar con mi exposición. No te escucho, no te escucho. Sí. No, te transfiero el carácter de hospedador, después te lo voy a tener que volver a pedir, y si ingresa alguien, entonces ahora vamos... ahí está. Vale, gracias. Creo que se sumó, quería ingresar Raquel Vicio en este momento. Era Carlos, No. Carlos Vázquez y Ernesto Orlando, ya los admití. Bueno. Entonces, por ejemplo, bien. Buenas tardes a todos los que están en estos momentos y quisiera enviar un especial y cordial saludo a Viviana Kruger y también un afectuoso saludo a Ezequiel Abasolo, ya que han sido estos anfitriones, han tenido este exitoso conversatorio que hemos tenido ya desde del tiempo de la pandemia hasta esta fecha, y que ha sido muy grato poder compartir estos momentos con muchas exposiciones, con exposiciones excelentísimas, ¿ya? Y yo voy a hacer un pequeño aporte dentro de lo que me permite el tiempo de poder hacer. Quiero comenzar empezar mi exposición explicando fundamentalmente una breve introducción de lo que es una pequeña información respecto de la recaudación de los impuestos en el Reino de Castilla, para luego transferirlos inmediatamente a lo que son estos territorios indianos y abocarme específicamente a las disposiciones que se establecieron en la Real Cédula de 1591 y fundamentalmente cómo estas disposiciones, si se aplicaron o no se aplicaron en Chile, y algunas reflexiones que vamos a hacer al final. A ver, respecto de Carlos I, ya, él va a realizar infructuosos intentos por controlar la administración de los impuestos en el Reino de Castilla. Para esto, va a realizar una serie de modificaciones creando nuevos controles, ¿verdad? Y dentro de estos controles, con el objeto precisamente de organizar mejor la hacienda y la administración de las finanzas, crea precisamente el Consejo de Hacienda de Castilla. Este Consejo de Hacienda se crea en el año 1523 y va a establecer un control más directo de toda esta recaudación. Posteriormente, se va a establecer y va a dictar una Real Cédula ya en el año 1549, donde va a imponer obligaciones bastante severas tanto a los mercaderes como a los banqueros, para que estos lleven sus cuentas de todos sus movimientos que ellos realicen en forma diaria y periódica en registros con sistema de la doble partida, que es un sistema contable. Esto, en definitiva, este sistema, esta forma de tratar de crear
este tipo de controles, en definitiva va a ser un sistema muy enmarañado y burocrático que se va a crear para que va a ir creando este sistema, en definitiva, una burocracia muy grande como para ir implementando la rendición de cuentas. En definitiva, y poco a poco, va a ir empeorando esta situación, razón por la cual, además, Carlos I se va a ver en la obligación, además, de implementar un nuevo sistema de control de la moneda. Este sistema de control, que es un control bastante exhaustivo, dice relación fundamentalmente con inspecciones y fiscalizaciones de la moneda respecto de dos aspectos fundamentales: el peso de la moneda y el metal con el cual se confeccionaba. En definitiva, durante su reinado, él va a ir perdiendo bastante autoridad por todo este problema, este enmarañado que se va a crear de rendiciones de cuentas y que en definitiva no se logra establecer un orden en la administración de las finanzas, y va a ir perdiendo esta autoridad y se van a ir suscitando además una serie de problemas con los administradores y en específicamente con los arrendatarios del alcabala. Felipe II, él va a ir a reglamentar el Consejo de Hacienda, cosa que el Consejo de Hacienda no lo había reglamentado antes Carlos I. Él logra organizarlo precisamente con el mismo objetivo, ¿verdad?, de organizar la Real Hacienda. No obstante, estos intentos también por parte de Felipe II tampoco van a tener una mayor rigurosidad. ¿Por qué? Porque en definitiva, estos registros de ingresos, egresos y gastos, igual hay un desorden, hay una gran problemática. Si bien es cierto, antes Carlos V había, Carlos I o Carlos V, en definitiva, él había establecido una serie de controles y rigurosos en el sentido de llevar una doble partida. En definitiva, con la administración de Felipe II se van a establecer que hay, desde el punto de vista práctico, una serie de problemas. ¿Qué problemas? Por ejemplo, los asientos que se hacían en estos registros no concordaban unos con otros. No existía una relación entre ellos, ¿ya? También se llega a cierto punto en que estas anotaciones, estos asientos, hay contradicciones en los registros, ¿ya? ¿Contradicciones en qué sentido? En que había duplicidad de asientos, había cobros de impuestos que no estaban registrados en un libro y estaban registrados en otro, habían egresos que no se habían registrado y en otros sí aparecían registrados. En definitiva, esto crea una serie de problemas. De tal manera que, en definitiva, para lograr tener en tiempos de Felipe II una aproximación de cuánto eran los ingresos que existían realmente en las cajas reales y de las deudas, fundamentalmente a lo que se recurría eran a los denominados tanteos. Estos tanteos, como todos sabemos, son aproximaciones, no eran cifras exactas, sino que eran simplemente aproximaciones de todo lo que en definitiva va a ir a implicar una aproximación a lo que se recibía por parte de impuestos para mantener el reino y de todos los egresos de todo lo que el reino debía costear con estos impuestos. En definitiva, esta experiencia por parte de Felipe II, que va a tener en relación a la Real Hacienda, le va a servir y la va a aplicar fundamentalmente en Indias. ¿En qué sentido? En el sentido de que va a dictar una real cédula el 1 de noviembre, la dicta en el Prado,
y establece en esta Real Cédula, que es una Real Cédula en que regula en forma general toda la alcabala, es decir, regula las personas que quedaban afectas al pago de la alcabala, las transacciones que quedaban afectas, y también establece las exenciones de todas las personas que quedan exentas del pago y las transacciones que quedan exentas del pago de alcabala. Y también va a detallar en forma bastante exhaustiva el cobro de la alcabala en la carne, pero no solamente en la carne, sino que también en otras áreas como era el trigo y como eran otros bienes que se transaban en aquel entonces. Mi relación dice fundamentalmente, mi ponencia dice relación fundamentalmente con la carne viva, ¿ya? Y en relación con lo que era la carne muerta, que así la denominaba fundamentalmente en la Real Cédula. Y en Indias se va a establecer fundamentalmente que la Real Hacienda debía estar regulada o debía mantener su funcionamiento a través de reales cajas, ¿ya? Estas reales cajas que se van a establecer posteriormente van a ser complementada esta administración con la creación que realiza Felipe III de el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas que se establece fundamentalmente en la Ciudad de los Reyes, en el Virreinato del Perú, del cual Chile obviamente tenía dependencia jurisdiccional. Y a raíz de ello mismo, las cuentas se debían rendir en forma periódica a este tribunal y la debían rendir precisamente los oficiales reales. En relación con las cajas reales, que eran las que estaban encargadas fundamentalmente de este cobro, estas cajas reales se establecían fundamentalmente en aquellos lugares donde había un número determinado de habitantes, o también se consideraban aquellos territorios que tenían ciertas riquezas, como eran los puertos, por todo lo que implicaba la transacción de las mercaderías y todo el tránsito que había de mercadería, y también las minas. Estas cajas reales estaban compuestas en un principio, como todos sabemos, ¿verdad?, fundamentalmente por estos 4 oficiales reales que eran el tesorero, el contador, el veedor, el factor. Y aquí les mencioné nada más que para poner en forma de ejemplo los 4 oficiales reales que fueron nombrados por Pedro de Valdivia aquí en Quillota en el año 1543, a raíz de que en este lugar existía un asentamiento minero. Esta es una fotografía que encontré y la puse fundamentalmente en honor al Instituto Argentino, ¿verdad? Fundamentalmente porque este es un matadero argentino. Este fue el primer matadero argentino que se estableció entre el año 1589 y 1590. Después volveré a él dando una explicación mayor. Respecto de lo que se establece expresamente en esta disposición, establece que deben existir ciertos funcionarios en el momento de sacrificar un animal. Los animales fundamentalmente se sacrificaban en pos y teniendo en consideración el número de habitantes que habían en un lugar determinado. La Real Cédula establece que fundamentalmente la matanza del animal se debe realizar únicamente en el matadero. Y en el matadero, ¿por qué? Porque fundamentalmente se debía establecer
la cantidad de animales que ingresaban, la cantidad de animales que se iban al sacrificio para la venta de su carne, y también se establecían las personas que debían estar a cargo de todo lo que implicaba el matadero. Bien, dentro de lo que es el matadero mismo, que debía ser un lugar único, en el cual se debía encerrar y dar muerte al animal, en todo este proceso se debía realizar en presencia del veedor del matadero. Este funcionario, que era un funcionario real, él estaba encargado fundamentalmente de observar, registrar y controlar las reses que ingresaban a este lugar y cuántas reses eran las que se requerían sacrificar. También él debía estar presente en todo momento y fundamentalmente en el momento preciso de sacrificar al animal. Debía además llevar registros. Debía llevar estos registros, ya, que implicaban las reses que eran trasladadas para su sacrificio, a quién pertenecían, de qué fondo venían, ya, cómo se entregaba, y también debía de establecer claramente cómo se entregaba al carnicero para la venta en público. Además de este funcionario que estaba en el matadero, existía otro funcionario que se denominaba y que estaba establecido en esta Real Cédula, que era el fiel de la romana, persona que también debía estar en el lugar o en el matadero, ¿verdad? Y estar siempre presente en el momento de matar al animal, fundamentalmente por dos razones. Una, porque debía pesar a los animales sacrificados enteros antes de ser entregados al carnicero. Segundo, él debía pesar en su balanza buscando el equilibrio, que la balanza no se inclinara. Y además, esta persona se encontraba obligado a llevar registros. Registros fundamentalmente de los animales que él pesaba y del peso de cada uno de ellos. Esta balanza era de esta forma. Y ahí se los puse un poco más gráfico para poder, esto era lo que se apoyaba para que no tuviera ninguna inclinación. ¿Cómo se debía pagar este impuesto? Para pagar el impuesto se debía hacer fundamentalmente un cotejo de los registros o de los libros, ¿ya? Y este cotejo se debía hacer fundamentalmente, espérenme un segundo, este cotejo se debía realizar con los registros del veedor, del fiel de la romana, los cuales tenían que coincidir de el animal que había sido sacrificado con el peso del animal. Y a su vez, este también debía coincidir, este cotejo, con el libro que debía llevar el carnicero. ¿Ya? El carnicero, que era quien llevaba esta venta, llevaba sus propios registros, ¿ya? De esta forma, cuando se tenía que pagar en forma semanal el impuesto, que se debía hacer los días viernes o sábados, se debía realizar previo juramento que los asientos que se registraban en el registro del carnicero eran verdaderos y que no había fraude o engaño en dicho registro. En caso de que si hubiera alguna disconformidad entre el libro que llevaba el carnicero
la deuda o la cantidad que debía pagar debía estarse a lo que se establecía por el fiel de la romana. De esta forma, el carnicero tenía que pagar el impuesto de alcabala. Pero además el carnicero también se encontraba obligado a registrar las ventas de los cueros, del sebo, la grasa y todo aquello que se extrajese del animal que fuera consumible y que él lo vendiera. Esto debía él llevar un registro personal en el que debía asentar el peso de lo que estaba vendiendo y el precio. Y este impuesto se pagaba cada 4 meses previo juramento. En este documento de la Real Cédula se incluyeron inclusive algunas disposiciones que se encontraban establecidas en el año 1527 en las ordenanzas de Sevilla, en el cual se va a prohibir a los carniceros vender carne en sus domicilios. Ellos debían tener un lugar para vender su carne, ¿ya? Además, no se podían mezclar las carnes, ¿ya? Tenían siempre que estar en partes separadas y debían mantener las vísceras separadas de las carnes. Y era una obligación mantener todos estos recursos muy, muy limpios, ¿ya? En Chile, fundamentalmente, en el año 1563 se van a establecer unos territorios que se encuentran ahí en Alameda con Camin, donde se estableció el primer matadero que se denominó o se le puso el nombre del Matadero San Miguel. El precio de la vaca eran 8 reales, el precio del carnero 2 reales, el de la oveja 1,5 real, ¿ya? Esto va a tener la matanza, por lo menos en Santiago de Chile, va a ser bien controlada por lo que era el cabildo. Y el cabildo dictaba muchas veces una serie de bandos a petición de distintas autoridades para ir regulando la carne, porque la carne que sobraba y la que no se vendía se debía quemar. Por ejemplo, en el tiempo del gobernador Alonso García se va a dictar un bando en el año 1606 donde se van a prohibir matar a todas las hembras, ya sean de cabras, ovejas, vacas. ¿Por qué? Porque empezó a haber una disminución de estos animales. También se van a hacer, hoy me está acabando el tiempo, ya. Yo te aviso, Jenny, cuando estén faltando 2 minutitos te aviso, vos quédate tranquila. Vale, gracias. Otra medida también que se va a implementar a petición fundamentalmente del presidente de la Real Audiencia es que se ordene alternar la matanza de animales. Esto es una petición que el Cabildo la aceptó en el año 1637, donde se ordena que anualmente en un año se maten vacunos y ovejas y al año siguiente cabríos y ovejas, ¿ya? La primera carnicería que se establece en Santiago es del año 1566 y fue concesionada a Juan Morales. El Cabildo de Santiago era quien establecía estas concesiones y estableció un precio que era de 1 tomín de oro, que equivalía a 1 real y 3 cuartillos. En el año 1583 se cambia esta concesión y pasa a manos de Asensio Mirabel, y en el año 1612, a raíz de una serie de quejas, sobre todo en relación con la venta de la carne, se le va a hacer entrega a Juan de Astorga. Estas concesiones fundamentalmente se entregaban cada 2 años, las entregaba el Cabildo y podía, volverlas a
entregar a la misma persona si es que no habían reclamos en contra de ella. Fundamentalmente, dentro de lo que son las reflexiones, establecer que aquí nuevamente nosotros podemos ver esta disparidad que hay en relación a lo que se legislaba por parte del rey y lo que se aplicaba en forma práctica acá en estos territorios indianos. En Chile específicamente, obviamente se mantuvo la tradición de que fuera siempre el cabildo quien mantuviera, porque el cabildo, como todos sabemos, el cabildo era un órgano muy poderoso y fundamentalmente con este poder que él tenía, lograba imponer muchas medidas, como era, por ejemplo, entregar las concesiones de las carnes, entregar las carnicerías, entregar terrenos para realizar la matanza, pero no se regían ni hasta donde yo he logrado ver, ¿ya? El asunto de que se haya aplicado, por ejemplo, haya existido un veedor de la matanza. Muchas de las normas que fueron dictadas fundamentalmente por los cabildos van a ser establecidas y reguladas por un juez de matanza. El juez de matanza va a establecer, y él el que va a estar encargado fundamentalmente de ver y vigilar que estas normas sí fueran acatadas, sí fueran cumplidas, pero no con la rigurosidad que se establecieron en la Real Cédula, ¿ya? Porque no estaban las condiciones dadas fundamentalmente para lo que se pensaba, porque tal como yo dije, Felipe II, en el momento en que él dicta, la situación, la realidad del Reino de Castilla era totalmente distinta a la que existía acá, y obviamente había un desconocimiento total de la existencia de lo que acá existía. Y esa es mi presentación. Bueno, muy bien, le agradecemos a Jenny y nos congratulamos de su aporte, y vamos entonces a cerrar acá en esta sesión. Nos despedimos, en todo caso, para volvernos a encontrar en unos instantes con el mismo link de ingreso. Milagro, ya vi tu pregunta, después se la traslado a la doctora. Está tranquila. Así que bueno, entonces nos reencontramos en unos instantes. No sé si voy a necesitar que me traslades la anfitrionía para cerrar. Ahí estamos. Ahí. A ver. Es ahí en la... Ahí está, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, ahí. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Gracias. Entonces, estamos retomando ya en la etapa de reflexiones, preguntas. Yo me adelanto acá, mientras sigo ingresando gente, me adelanto a trasladar la pregunta que había hecho Milagros, excepto que quieras preguntar, Milagros, directamente, pero Milagros había preguntado por una cuestión sobre si hay una dimensión de control sanitario con respecto a las funciones de estos veedores y controladores. Yo te saqué el micrófono por un error, Jenny, ahora... Pues, a ver si ahora los... ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Ya. Respecto de un control sanitario, en aquel entonces no existía un control sanitario propiamente tal como nosotros hoy día sí lo conocemos.
Lo que sí había era que el veedor era una de las personas que debía encargarse de que el recinto permaneciera limpio, ¿ya? Pero eso eran obligaciones que estaban establecidas ya con anterioridad a la ley de 1591. Fue una pragmática, una real cédula que se dictó en el 1537, ¿ya? Que lo establecía. Pero acá, desde el punto de vista práctico, si realmente se aplicaba eso, lo desconozco. Muy bien, muchas gracias. Hay algunas preguntas que también están, ahora voy a trasladar una de Margarita Gentile. No sé si Margarita no la querés formular de viva voz, si no la leo. ¿Eh? ¿Eh? Como vos digas, yo para mí no tengo problema. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, el tema es el siguiente. En Lima, el corte de la nieve era un espacio en los nevados a los cuales se accedía con permisos del cabildo. La gente sacaba nieve de allí, la trasladaba a la ciudad de noche, la dejaban en un sitio arqueológico, Cajamarquilla, y después a la noche siguiente recién se pasaba a la ciudad de Lima. Estos cortes de nieve y estos pozos de nieve existieron también en España. Alrededor del Escorial hay sitios de estos también, donde se guardaba inclusive la nieve de una temporada para la otra, pero se usaba siempre para refrescar los jugos de fruta, es decir, lo que serían los helados antiguos. Mi pregunta es si por casualidad a alguien se le ocurrió pedirle al cabildo usar la nieve para poder conservar la carne, porque el hecho de encontrar gente congelada en los nevados y animales también, es algo que no voy a decir de todos los días, pero era algo conocido. Entonces el efecto del uso de la nieve se podía conocer también. Entonces mi pregunta es si por casualidad a alguien se le ocurrió pedir permiso para sacar la nieve con ese sentido, es decir, de conservar la carne. Margarita, mira, hasta donde yo he podido ver de los documentos, fundamentalmente de las actas del Cabildo, no, esa información no está. Lo que sí ha habido, y de lo que yo he encontrado algunas menciones, es fundamentalmente que para conservar alguna carne se utilizaba fundamentalmente la sal, la salaban. Es lo único que yo he podido encontrar, pero no la nieve, como tú me estás explicando. No, la nieve acá no estaba, pero sí la sal era la que se usaba para, sobre todo cuando los arrieros iban a buscar o a arriar los animales acá a la cordillera, llevaban su carne y la salaban para mantenerla. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta por ahí. Porque justamente mientras alguno se va animando y quiere preguntar algo, esa parte de la documentación, porque claro, recrear la realidad del faenamiento de carnes es un tema muy arduo por el registro. O sea, ¿qué registros, qué documentación has podido utilizar? Que me imagino que debe ser muy fragmentaria porque, ¿no? Entonces, si te podés explayar un poquito sobre eso, sobre la documentación que has manejado, lo que has podido conseguir, que es toda una aventura, por supuesto. Sí, mira, Ezequiel, fundamentalmente, tal como tú lo dices, es realmente una aventura, pero yo lo he buscado, obviamente esta información, como todos nosotros la buscamos, yo la he buscado con mi enfoque de lo que es el impuesto que debían pagar. De ahí, obviamente, me he derivado a esta otra parte, digamos, pero está dado fundamentalmente por ciertos expedientes que se conservan en Capitanía General. En Capitanía General encontramos algunas causas, algunos expedientes, fundamentalmente con relación, y aquí va a parecer un poco cómico, pero demandando en algunas ocasiones a los carniceros porque cometían fraudes al vender la carne, ¿ya? Al vender la carne, por lo menos acá en Chile,
ya, se les ponía ciertos pesos. Entonces hacían pesar más y ellos guardaban este resto de la carne para venderlo en forma fraudulenta a otras personas. ¿Se fija? En ese sentido he encontrado algunas causas. También he encontrado alguna información en algunos libros de historia, ¿ya? Y de economía, fundamentalmente de Caravallo y Goyeneche, de Barros Arana, ¿ya? He encontrado algunos fragmentos, muy pocos, ¿ya? He encontrado también respecto de... Ay, este otro texto. Se me va el nombre. ¿Ya? Bueno, no hay problema, sino uno cuando quiere recordar los nombres le pasa esto, así que no te, Sí, después sí. termina la reunión y te vas a acordar, pero... Exacto. Pero el otro texto es Armando de Ramón, que también hace unas menciones respecto de la forma en que se vendía la carne, ¿ya? Y que habían, como muchas veces pasaba, habían, cierto, por muchos cortapisas que pusiera el cabildo, siempre había problemas con las personas, con los comerciantes, ya que siempre tenían un truco para realizar, para no vender, por ejemplo, los pesos y medidas que daba el cabildo, tampoco se utilizaban como debía ser, ¿verdad? Todos sabemos que muchas veces el comerciante guardaba debajo del mesón el peso y ponía otro peso, etc. ¿Ya? Hablando de eso, una pregunta, porque tampoco tengo idea. ¿Cuánto es que, primero, en qué porciones se vendía la carne? Supongamos, ¿a qué peso? ¿Media arroba, una arroba? No sé, o sea, ¿cuál era la medida y cuál era el precio? Para tener una idea de la alcabala, qué significaba sobre el precio. O sea, tal vez acá Raquel también puede aportar algo. Muy bien, Emilia, también ya vi la pregunta, ahora bueno, nos responde Jenny, y ahí doy el uso de la palabra, Emilia, ¿está? Perfecto, mira. Fundamentalmente el peso de la carne estaba dado, tal como tú lo mencionabas, por arroba, pero eso iba a variar los precios dependiendo del animal, ¿ya? Si se trataba de una vaca, de un cordero, de una oveja, y dependiendo de la parte del animal, porque tampoco existía lo que nosotros hoy conocemos como desposte de ciertas partes, ¿ya? Sobre todo de lo que eran los huesos. Los huesos siempre se cortaban en forma muy rudimentaria, con sierras, entonces todo eso era distinto. Ahora, es importante, tal como tú dices, el valor de la carne por la alcabala que tenía que pagar, pero la alcabala fundamentalmente la pagaba el carnicero por la compra que él realizaba, ¿ya? Entonces, al comprar él una vaca que costaba 8 reales, él tenía que pagar sobre los 8 reales el 2%, que era la alcabala, ¿ya? Y él eso lo agregaba a la venta que debía realizar en forma detallada, por decirlo así, al público. Bueno, muy bien, entonces, muchas gracias. Emilia, quedas en uso de la palabra para hacer tu pregunta, tu reflexión. Buenas noches, saludar especialmente a Jenny y a todos vosotros una vez más. Y simplemente a título de curiosidad, no sé si realmente ha llegado a tratar esto, me gustaría saber si evidentemente se debía de poner algún tipo de sanción por impagos o por esos fraudes cometidos. ¿Podría comentarnos algunos a título de curiosidad simplemente? Emilia, muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Ya, efectivamente, sí. Se establecían severas multas, ¿ya? Las multas estaban dadas por la omisión en el caso del pago de la alcabala, porque teníamos que ver dos tipos, agruparlos en dos grupos. Por ejemplo,
la persona que pagaba una alcabala que no correspondía. Es decir, cuando se hacía el cotejo de los libros, ¿ya? Y él había pagado, siempre se pagaba menos. Entonces, lo que tenía que pagar era el duplo. La diferencia de lo que él había omitido era el duplo, ¿ya? En el caso de la persona que tenía la concesión de la carnicería y no pagara la alcabala que a él le correspondía por la venta, entonces en ese caso, si no pagaba, se le demandaba por los oficiales reales. Los oficiales reales debían hacer toda un cotejo para crear un título ejecutivo, y ese título ejecutivo, que era lo que se denominaba dentro de los títulos ejecutivos del derecho indiano, era el título ejecutivo que se denominaba el parecer conforme de 2 contadores, ¿ya? Ese parecer conforme como título ejecutivo se ejecutaba por el mismo oficial real, y él lo que hacía era fundamentalmente despachaba mandamientos de ejecución y embargo. Y en ese caso lo aprendían, lo tomaban preso, ¿verdad? Le retenían, le embargaban sus bienes, se pagaban fianzas. En ese sentido, ¿ya? Entonces teníamos que diferenciarlo, ¿ya? Y por eso era, además, también de que el carnicero, en el momento en que el recaudador de impuestos le solicitaba precisamente sus libros para hacer los cotejos, él tenía que hacer un juramento, ¿ya? Que no había fraude en las anotaciones. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ahora, Raquel, te dejo el uso de la palabra. Bueno, hola, saludo a todos. No sé si me están escuchando porque soy un poco torpe con este manejo. No, está perfecto, perfecto. Bueno, me alegro. La felicito a Jenny porque se ve que es un trabajo muy específico y muy profundizado. A mí me había interesado el tema hace muchos años. Fue el primer trabajo que yo hice en el año 1983 sobre historia del derecho, así que era muy novata y lo estudié en el Río de la Plata, sobre todo en Buenos Aires. En Buenos Aires, por lo que yo me acuerdo, empieza a hacerse efectivo a partir del siglo XVIII y hubo distintos modos de recaudación. Yo quería preguntarle a Jenny, no sé si ya la felicité porque me encantó el trabajo, es la exposición, y espero leer el trabajo, es cómo fue variando este tipo de recaudación, porque lo que me acuerdo es que en Buenos Aires sí se encargó, generalmente se hacía por, digamos, arrendamiento, ¿no es cierto? Y después hubo momentos en el que se encabezó en el consulado una especie de encabezamiento, y otras veces después parece que se cobró directamente por los oficiales reales. El porcentaje fue variando, éramos zonas de fronteras, entre el 2 y el 4%, ¿no es cierto? Entonces yo lo que quería preguntarle puntualmente es, inicialmente en Chile, ¿cuál fue el sistema recaudatorio que se empleó? Porque claro, fue una renta, un impuesto muy impopular porque gravaba los artículos de primera necesidad, ¿no es cierto? Como la carne, el pan, había excepciones, pero era muy impopular y originó en América grandes rebeliones, rebeldías, como la de Tupac Amaru, ¿no es cierto? Sí. Sí. Señora Raquel, un gusto de verla nuevamente. Le agradezco muchísimo su pregunta. Además está dentro de toda mi investigación respecto de los sistemas recaudatorios del impuesto de alcabala. Tal como usted dice, en un principio la alcabala fue del 2%, y después siempre hay una confusión porque se aumenta al 4%, pero no es que la alcabala se aumente al 4%, sino que se confunde con el impuesto de unión de armas, que era el 2% también. En nuestro país, por lo menos, en un principio, este impuesto se
ordenó el encabezamiento al cabildo. El cabildo era el que estaba encargado de pagar este impuesto, tenía que pagarlo al Virreinato del Perú, tenía que enviarlo en forma anual, ¿ya? Y el cabildo, para establecer el encabezamiento, lo que hace fundamentalmente, como él llevaba un registro de todos los vecinos, sabía perfectamente quiénes eran los comerciantes, quiénes tenían más dinero, disculpen, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo? No puso un porcentaje parejo a todos, sino que le puso un porcentaje mayor para reunir este monto a los comerciantes, ¿ya? Nosotros en Chile, este impuesto fue establecido a raíz de todos estos problemas que justamente usted misma mencionó, que hubo muchas rebeliones, fue establecido en 1605, pero ya en 1607 se va a suspender por el gran terremoto que hubo en Chile, en Santiago fundamentalmente, y después por otra serie de inconvenientes. Entonces fue un impuesto con muchas alteraciones de la cobranza, y después ya donde viene a estabilizarse un poco más, y usted tiene toda la razón ahí, se va a dar en arrendamiento. Ya, aquí el arrendamiento, por lo menos en Chile, habían personas que, si bien es cierto, se sacaba a pública subasta el arrendamiento por un monto determinado, no obstante eso, la persona que lo arrendaba podía a su vez contratar un administrador en distintos lugares. ¿Para qué? Para que fuera recaudando, sobre todo porque en Chile somos un país de una geografía muy quebrantada, muy dispersa, ¿verdad? Entonces, él a su vez, el que arrendaba, era el que se obligaba. Y él era, además, a su vez, quien, por el hecho de encontrarse obligado, a su vez, contrataba a estos administradores. Tenemos el caso, por ejemplo, de Mateo Itoro Zambrano, que nombró como administrador de Concepción a su yerno, ¿ya? Eso. Bueno, muy No bien, sé gracias, si le respondí. Hoy no le escucho, no le escucho. Raquel, no sé si querías responderle algo, pues no se escuchó lo último que dijiste, si es que... A ver. Bueno, ahí, ¿me escuchás ahora? Sí, sí, sí. ¿Me escuchan? Bueno, felicitarlo otra vez y decirle que en Buenos Aires sucedió algo parecido. Había arrendamientos y después, como los arrendamientos que el cabildo pagaba les parecían poco, directamente más adelante se hizo cargo la Real Hacienda, cobrando directamente, pero tenían que tener la parte, una serie de cosas, porque por ejemplo, había alquilado el cabildo y había arrendado el cabildo, les había parecido muy poco y entonces al año siguiente ofrece el doble, y así fue que se fue transformando, digamos, y se fue pasando a los oficiales reales. Muchas gracias, estuvo muy linda tu exposición. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahora el doctor Armando Noguer, miembro de nuestro instituto y profesor titular de Historia del Derecho en UCA. Armando, estás en el uso de la palabra. Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, felicitar a la expositora. Muy interesante el tema y mi pregunta es muy concreta. Y quisiera saber si este impuesto tenía algún destino o eso ingresaba a lo que podríamos decir renta general, eso tenía alguna afectación la percepción de este impuesto. A ver, ¿me podrías explicar de nuevo la pregunta porque no la entendí? Sí, digamos, la recaudación del impuesto, si tenía algún destino específico ya determinado o ingresaba, digamos, a rentas generales, por decirlo de alguna forma. Claro, no tenía un destino específico. Los ingresos, por lo menos en Chile, estos ingresos de los distintos impuestos, sobre todo el de la alcabala y el de almojarifazgo, si bien es cierto, grababa ciertos actos, ciertas mercaderías que eran específicas, ya no tenían un impuesto, o sea, no tenían un destino
determinado como lo tenemos hoy en día, sino que iba fundamentalmente a aquellas arcas de las cajas reales, y los oficiales reales a su vez tenían que pagar lo que eran las libranzas, los sueldos, ¿ya? Hacían un todo, tanto con la alcabala y el almojarifazgo, pero no era cosa que dijeran, por ejemplo, el almojarifazgo lo dejamos solo esta recaudación para pagar los sueldos de los funcionarios, ¿ya? Como eran, por ejemplo, los oidores, no tenían un destino como lo tenemos, como hoy en día nosotros podemos determinar. Vale. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, pero mientras alguno piensa, ¿tenés Jenny, algún dato de cantidades? ¿Cuánto era la percepción anual? Para tener una idea Ah, muy bien. Sí, la tengo, pero no la tengo aquí a mano. Pero tengo el dato, sí. Los tengo porque tal como dijo recién la señora Raquel, ¿ya? El virreinato a nosotros nos imponía una suma determinada, ¿ya? Que no quiero decir una suma para no equivocarme, ¿te fijas? Pero nos imponía una suma determinada, y al año siguiente nos subía un poco. Muchas veces estas sumas fueron por el gobernador o fueron por distintos corregidores a pedir rebajas precisamente al virreinato del Perú, porque no existían los fondos suficientes, ¿te fijas? Aquí hay mucho movimiento, muchas cartas y envíos personales a solicitar rebajas de estos impuestos. La cifra exacta en este momento no te la puedo dar. Disculpa. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más. El tema es apasionante, como todos los temas que nos convocan, y creo que esta presentación de Jenny, además de lo que nos ha dejado, Raquel, ¿querés decir algo más? Porque hay una nueva mano levantada. Está sin el micrófono otra vez. Tengo un pequeño dato que a lo mejor le interesa al doctor Noguer. Por ejemplo, el Cabildo de Buenos Aires arrienda este impuesto, esta renta, a valor desde el año 1705 hasta 1712 en 900 pesos. Y finalmente, por ejemplo, desde el año 1724 a 1728 en 2.505 pesos. No es una suma exorbitante, pero ubicado en el tiempo, tampoco es despreciable. Evidentemente la alcabala después, bueno, acá desaparece en Buenos Aires, en el Río de la Plata en 1921 con las reformas de Rivadavia, pero después se reimpone y es uno de los impuestos, no con el nombre de alcabala, pero es un impuesto importante, ¿no? Muy bien, gracias. Milagros, que también levantaste la mano. Muy bien. Muchas gracias, Ezequiel. Sí, la profesora Barra mencionó también el otro impuesto, ¿no? Y como son términos de origen árabe, yo pensé si se podría inferir que fueron impuestos establecidos en la España musulmana o no. Sí, precisamente. Son impuestos que obviamente se establecieron. Mire, estaban en la España musulmana, y quien hizo una gran regulación de todos estos impuestos fue la reina Isabel. La reina Isabel la Católica se dedicó específicamente a realizar una serie de regulaciones de normativa. En el tiempo de ella se dictaron, por lo menos de los que yo conozco, son 2 cuadernos de alcabalas que se llaman, que es toda una reglamentación, desde los contadores, de la forma de los arrendadores, de la forma del arrendamiento, de las responsabilidades de uno, de las responsabilidades de los otros, de la misma contaduría mayor. Hace toda una regulación muy detallada, muy minuciosa en estos cuadernos que son del año 1484 y 1492.
¿ya? Es una regulación muy exhaustiva. No obstante, que se dice que la alcabala ya fue establecida en el Reino de Castilla por Alfonso X, que se dice que él la estableció, ¿ya? Pero de ahí viene, obviamente, y de ahí se traslada, que en definitiva, como todos nosotros sabemos, los impuestos fundamentalmente se establecen para financiar los gastos de la corona, ¿verdad? Fundamentalmente lo que era la guerra, la expansión de territorio, todo eso. Muy bien. No sé si entonces hay alguna otra intervención, algún otro comentario. Como decía antes, este es un tema muy interesante, muy rico y proporcionalmente poco atendido. O sea, el derecho tributario indiano es una de las áreas menos cultivadas, más allá de que acá hay excelentes expertos. Vamos a decir, es una cuestión de que hay mucho por hacer, muy interesante. Además está toda la cuestión de la intersección de experiencias, de saberes y de problemas, ¿no? Cuando Víctor Tau llamó la atención sobre el tema de los bandos y puso digamos, su marca y llamó la atención sobre esto, bueno, los bandos en buena medida están en un lugar que tiene que ver con esto que es la vida real, la vida de todos los días. O sea, eso que en algún momento se llamó el derecho indiano local, o digamos el aspecto municipal del derecho indiano local, tiene mucho que ver con esto, con el cotidiano del indiano, ¿no? Y con muchas experiencias que son muy locales, porque las prácticas alimenticias, productivas, varían mucho entre Asunción, Santiago, Buenos Aires, Córdoba. Así que es un tema fascinante que realmente merece que le llamemos la atención, no tanto para nosotros, que no, digamos, a mí en particular como lector me interesa mucho, pero me parece que también para orientar a maestrandos, doctorandos, de gente joven que a veces no sabe muy bien o no tiene claro para dónde puede avanzar y que tal vez se inclina por temas que están siendo trillados, ¿no? O sea, es un área de vacancia. Entiendo que es un área de vacancia porque hay mucho para trabajar. Así que me felicito, te felicito, la felicito también en particular a Raquel. Estamos esperando, Raquel, a Raquel la quiero mucho, estamos esperando, Raquel, que todo ese conocimiento enorme que tenés lo vuelques en algo orgánico. Rosario y yo estamos ahí detrás, ¿está claro? Así que, y con esa generosidad y esa gentileza que tenés. Así que yo me voy a despedir de ustedes, le dejo el uso de la palabra a Jenny para que se despida, y como siempre, los esperamos en las próximas actividades del instituto. Bueno, nada, yo quisiera agradecer toda la concurrencia de los grandes amigos. Me dio mucho gusto ver a mucha gente conocida, en especial a Emilia, a Westermayer, ¿ya? Saludarlos para mí ha sido un gran honor, y agradecer fundamentalmente a Ezequiel, al instituto, ¿verdad? Esta oportunidad que nos da de reencontrarnos semanalmente, ya que es un gran placer para todos poder compartir nuestras pequeñas experiencias, pequeñas investigaciones que estamos haciendo, y sobre todo las personas que me realizaron las preguntas, porque pude completar un poco más el panorama, que es un poco difícil, y fundamentalmente porque, tal como ya lo ha mencionado Ezequiel, es un trabajo muy arduo, porque lamentablemente en Chile no hay
trabajos respecto de los impuestos, ¿ya? Entonces cuesta mucho trabajar donde no hay nada escrito, ¿ya? Cuesta tener un hilo conductor, y por eso muchas veces uno se ve en la obligación de tomar cosas muy monográficas para poder después hacer una idea en forma general. Les agradezco muchísimo su atención y su enriquecedora aportes que me han hecho para poder complementar mis estudios. Se los agradezco muchísimo. Un gran abrazo.